En este episodio vamos a hablar con Marcelo Tedeschi. Él es periodista para el diario El Deber, profesor universitario y además conductor del podcast Doy Fe. Además, trabajó como coordinador de la Agenda de Medios de Comunicación para vicepresidencia y presidencia de Carlos Mesa. Ahora vamos a hablar acerca de un poquito la influencia que tienen los medios de comunicación en la política y viceversa, y además de la experiencia de Marcelo en la industria de la comunicación. ¿Cómo estás, Marcelo? Lo primero que quiero preguntarte, para ir así directo al grano, es ¿qué tan a la vanguardia está la industria de la comunicación aquí en Bolivia? Hola, Gabriel, un gusto estar en el podcast y un honor para mí. Y gracias por la presentación. Bueno, decirte que la comunicación o los medios, ¿a qué específicamente? Los medios. Los medios hoy están básicamente ingresando, creo yo, en una etapa de crisis. Medios como tal, ¿no? Justamente te compartía un estudio reciente de Oxford y de la Universidad de Oxford y de Reuters que indica algo que está ocurriendo no solamente en Bolivia sino en el resto del mundo, que es un poco la migración de los periodistas, o sea, de los medios, ¿no? La migración de periodistas de los medios hacia la producción, digamos, de contenidos específicos de periodísticos y están abandonando los medios. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en este momento. ¿Y nos estamos pudiendo adaptar a esa nueva demanda? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la pandemia. La pandemia, especialmente para los medios gráficos, y te pongo como ejemplo Página 7. Página 7 ha desaparecido. Sí. ¿Y es por qué? Por la crisis que ha generado la post-pandemia. Porque realmente no has podido salir a la calle con los periódicos y entonces, tú decías, dentro de poco La Razón dejaría de circular, ¿no? Exacto. En noviembre. El Deber está en un momento complicado y todos los medios impresos están pasando ya aún. Esto ya se veía venir. Claro. Eso ya se veía venir con la aparición de los medios digitales y todo aquello. Pero la pandemia ha sido un detonante y que el primer objetivo del ataque ha sido justamente los medios impresos, que están, yo creo que ahora sí en extinción. Si tú hace 10 años me preguntabas si va a persistir el periódico, yo era optimista, yo te decía que sí. Es más, una vez di una charla en una universidad y dije, van a persistir porque es un documento. Claro. Todavía aún ahora en juicios presentan como pruebas, periódicos, ¿no? Uh-huh. No sé si va a quedar en ese formato, no sé si quedará el formato así como tal, pero realmente, aparentemente hoy está en extinción, y rápida extinción. Claro. ¿Y a esta crisis se están sabiendo adaptar los medios? A eso iba mi segunda pregunta. Sí, claro que sí. O sea, definitivamente no hay otra. Uh-huh. No hay otra. Y no solamente los medios, sino también los periodistas, ¿no? Tú vas a ver muchos más podcasts. Ahora, obviamente, ¿sabes qué? Yo creo que hay formatos que se han adaptado mucho. Las redes sociales. Eso. Noticias por redes sociales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, empezó en El Deber, pero por ejemplo ahora Brisa Pavón es una influencer, claro, haciendo y es una muchacha muy joven. Totalmente. ¿No es cierto? Muy joven. Es la generación de ustedes que está haciendo este nuevo mecanismo de dar noticias a través de... A mí me ha llamado mucho la atención. En este momento no recuerdo el nombre, es una influencer argentina. Ya. Que tiene 23, 24 años, pero que ha sido contratada por el periódico La Nación para manejar los contenidos digitales. Wow. Es profesora universitaria. O sea, esa es la tendencia. Claro. La nueva tendencia está en ustedes, los jóvenes. Totalmente. ¿No es cierto? Uh-huh. Definitivamente. Y está en las tecnologías que están al alcance. O sea, tú ves en las redes sociales el tema, una cantidad de contenidos impresionantes. Claro. Y desde más o menos... ASMRs, desde... Exacto. O sea, hasta contenido basura como eso de que voy a probar la fidelidad de tu novio, o sea, ese tipo de cosas. Y también ves estos otros, encuentras ejemplos muy interesantes de estos. Y ha empezado a aumentar la demanda, ¿no? Pero justo con eso, ¿se han abierto puestos, digamos, en El Deber, que tú tienes experiencia ahora reciente, puestos para los jóvenes que entren justo a trabajar ahí? El Deber está en un proceso de transición. Yeah. El Deber está dejando de lado, o sea, yo creo que El Deber está en eso, ¿no es cierto? En esa transición
y en ese cambio. Yo creo que el deber ha sobrevivido hasta ahora porque se ha adaptado a ese cambio. Yo admiro mucho eso del deber. O sea, realmente la familia que es dueña, los Rivero, Sí. han sabido, se han adelantado, y realmente el deber tiene la página web, una página web que es una monstruosidad. O sea, Totalmente, ¿no es cierto? O sea, tiene influencia, tiene todo. El gran desafío ahora es monetizar. ¿Y quiénes están llevando adelante? El equipo de la web generalmente son muchachos, son gente joven. Todos. Claro, Qué gente bien. joven. Qué bueno es. Gente joven. Nosotros estamos de salida. La nueva generación es la que tiene que entrar y la que tiene que generar nuevas cosas. Nosotros haremos otras cosas. Claro. Por ejemplo, yo también me estoy reinventando como periodista en el ámbito, por ejemplo, del podcast. Del podcast, exacto. Que el podcast es como que el podcast ha reivindicado a la radio, creo yo, ¿no? Totalmente. El formato de los, ¿no? Esto de los micros, lo que estamos haciendo ahorita. Ajá. Ese formato de poder charlar, digamos, tú y yo, conversar, intercambiar, y es amplio, ¿no? Y de diferentes temas. Tienes una infinidad de cosas que hacer en el podcast. Sí. Y realmente, y una de las cosas, ¿ya están en qué episodio? 39. es 39. Sí. Ustedes son un ejemplo de perseverancia. Claro, la mayoría no llega. No llega. Sí, verdad. Pero entiendo a lo que te vas. Y qué bueno que en realidad el espacio se esté abriendo a los jóvenes. Definitivamente. Pero, totalmente. Y eso es bueno porque además falta trabajo. Entonces es importante porque si se está reinventando es algo en lo que podemos ganarle a las generaciones pasadas. El desafío que tienen ustedes es hacer que este tema se monetice mejor. Claro. Ahí está el desafío. Volver un negocio. Exacto, hacerlo negocio. O sea, generar que esta nueva era de lo que va a ser el periodismo, ¿no? El periodismo el periodismo de la era de ustedes, Sí. sea rentable. Ese es el gran desafío. Depender Porque de cualquiera pone una camarita, Exacto. pone y lanza tu contenido. Entonces y eso es lo que les digo a los chicos en la universidad. El desafío es ese. Y es complicado, ¿no? Porque dependes de plataformas, redes sociales. Intercambiemos, yo te preguntaré cómo es tu experiencia. Exacto. Y después, y dependes de publicidad. Mira, nosotros no monetizamos por ahora. No hemos intentado llegar ni siquiera a sponsors y tampoco en TikTok o YouTube, porque todavía tenemos pocas visualizaciones, digamos. Pero creo que esas dos son las maneras. No conozco más allá, no he investigado tampoco. Yo tengo buenas noticias. A ver. Voy a ponerte algunos ejemplos. Ya. Brisa Pavón. Claro. Ejemplo número 1. Totalmente. Brisa Pavón. Es una muchacha que ha empezado, que además ha hecho lo hace, es una periodista, se ha ganado el respeto, puede tener críticos y puede tener, como todo, ¿no es cierto? Claro. Haters siempre hay, ¿no? Pero yo creo que la iniciativa que lleva ella adelante yo te aseguro que a ella ya le están contratando empresas, Sí. porque tiene comunidad. Exacto. 2 cosas que debes tener: Ujú. comunidad y credibilidad. Exactamente. Esos son los dos tesoros que debes tener como periodista para avanzar en esta área. Sí. O sea, no, lo dices tú, entonces es verdad. Ese es lo que tiene que tener tu audiencia. O sea, lo dice el podcast. Sí, es literalmente. Es verdad. La credibilidad es el número 1. Número 1. Sí. El número 2, el hecho de insistir y ser persistente y todo aquello. Y que así se construye también la credibilidad, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el caso de Andrés Peredo. Sí, claro. Que Andrés está en México. Sí. ¿No? Sí, él está haciendo una modalidad de periodismo más de espectáculos, digamos, porque hace noticias, pero básicamente él está, digamos, ha incursionado y le ha ido muy bien en el mundo justamente de los influencers, Sí. de los grandes influencers. Es recontra amigo de Luisito Comunica, qué sé yo. Lo invitamos para una charla en la universidad. Allá. ¿Y qué nos decía? Nos decía, bueno, yo produzco videos y claro, de hecho, YouTube es, creo yo, el soporte más difícil, más complicado, ¿no? Ya. Y él dice que insistía y ponía videos y no subía, hasta que una noche despertó, dice, después, y la cosa se había ido, y ahí empezó. Con un video. Un video fue el que lo disparó. Explotó, claro. ¿Qué video? No se acordaba, pero era un video, ¿no? Y resulta que a partir de eso él ha empezado a ganar las grandes audiencias, a tener una comunidad, ¿no es cierto? Y lo contrata Nike, ha ganado premios. No, sí, es gigante ese cuento. Ya es una cosa. Sí.
Y él labura como negro, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la noche. Literal. De la madrugada al día siguiente. Claro, O sea, porque hay 1 millón de videos al día, además, entonces sí. los hace y eso le genera, ¿no? Tráfico. Tráfico, y ese tráfico, y eso es insistir e insistir e insistir e insistir. Exacto. Y yo creo que ese es el camino. Sí, totalmente. Pero igual, creo que acabas dependiendo de esas dos cosas, ¿no? De uno, de la plataforma, la monetización que te ofrezca la plataforma, y por otro lado, el tema de publicidad. Como Brisa Pavón Tecno, digamos. Monetización de la plataforma y la publicidad. Exactamente, Son esas dos cosas. Esos dos caminos. Ahora sí quiero pasar un poquito acerca de la influencia de los medios de comunicación en la política. Hace un par de días estaba hablando con una amiga que es diputada y me dice, yo he intentado meter una noticia que tenía alto valor opositor a La Razón, pero no la han querido aceptar porque justamente la mayor parte del ingreso de La Razón ahora es por propaganda del gobierno. Entonces no han querido publicar esa noticia. Entonces mi pregunta ahí es, ¿hasta qué punto están monopolizados el acceso a los medios aquí en Bolivia? Yo creo que el problema ahí es otro. El problema ahí es que obviamente el Estado maneja un presupuesto, ¿no? Un presupuesto, pero especialmente desde Evo Morales, diría yo, tal vez desde antes, creo que todo el tiempo ha sido así. Creo que no ha habido un gobierno que haya hecho, o sea, si tú le das palo al gobierno, sí, o si tú lo criticas, no te va a poner publicidad. Es una buena forma de controlar a los medios de comunicación desde el poder y de introducir la agenda que ellos quieren. Si el gobierno te está poniendo plata a tu programa, a tu medio, obviamente es una forma de control. Totalmente. O sea, es un incentivo y si te lo quitas es un desincentivo. Y no debiera ser así, porque la publicidad estatal en otros países de Europa, por ejemplo, se reparte equitativamente, ¿no? ¿Por ley? Claro, equitativamente. Wow. Se hace un plan de repartición equitativa para los medios. O sea, el presupuesto va para todos. Claro. ¿No es cierto? Eso no ocurre en Bolivia. No. En Bolivia no es una televisión o un medio, no hay medios estatales, son medios gubernamentales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? El medio estatal es lo que te digo, es el medio estatal que genera contenidos educativos, genera contenidos, no se mete tanto en la política, ¿no es cierto? Ya. Y reparte todo el presupuesto de publicidad de forma equitativa. Ya. Y los gubernamentales, que yo los llamo, son aquellos que, bueno, me tratas bien, o sea, nos llevaremos bien y te voy a poner publicidad. Lo que pasa aquí. Entonces te paso, YPF está haciendo esto, por ejemplo, ¿no? Entonces te pasan comunicados y vos firme, tienes que estar ahí. Claro. ¿No? Y eso te limita Ahora, se han llegado a acuerdos con algunos medios, ¿no? Y obviamente el gobierno se ha abierto un poco. Tú me preguntarás, ¿hay libertad de expresión? Sí, todavía hay libertad de expresión. Pero ahí, digamos, depende de qué tan poco dependiente eres del gobierno. Me imagino. Claro, los medios independientes. Yo, por ejemplo, en El Deber, yo estoy casi 13 años en El Deber. Ya. Yo nunca he sentido una presión por publicar o dejar de publicar una cosa. Qué bueno. Nunca. Ya. Lo que había que criticar, siempre lo hemos criticado. Sí. Esa es una cosa que yo destaco del Deber, pero así, además es un tesoro que viene desde el Pedro Rivero y ha seguido por sus hijos y demás, Pedro Rivero, Mercado, Jordán y demás. O sea, claro. eso ha pasado así. Y eso hace que el deber en algún momento sea un mal necesario. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, sí, obviamente, tienes que ponerle algún tipo de publicidad, porque obviamente, ¿no? Puedes llegar a equilibrar algunas cosas. Exacto. ¿No es cierto? Pero con el deber sabes que si hay algo que el deber va a decir, o sea, sabes las condiciones. Exacto. Entonces, y ahí el deber, digamos, yo lo consideraría un medio hegemónico, junto con Unitel, Red Uno, que mucha de su ingreso no depende tanto del gobierno, sino de publicidad aparte, inversiones y demás. Pero tienes después otros medios que son ya más chiquitos o simplemente programas también, como el del Pepe Pomacusi, que hace poco han salido, que está recibiendo harta plata el gobierno, Los Tiempos, Bolivia TV, Bolivisión, que no son tan grandes, que acaban tal vez siendo censurados de esa manera. ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente. O sea, sí, hay medios que, bueno, obviamente dependes. O sea, si te doy publicidad, te doy bastante publicidad, no vas a hablar en contra mía. Exacto. Obviamente, ¿no? Exacto. Y eso se ha acentuado más con la pelea que hay dentro del oficialismo.
Porque, evistas ¿cuál y es la arcistas. conexión ahí? Porque ahora los evistas son ya opositores, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, ya no solo tienes que ser o sea, apoyar al MAS, sino apoyar específicamente al ala que defiende el presidente. exacto. El que está Es poniendo el la que- plata, digamos. Claro. Ya, Entonces entiendo. ahí obviamente implica, ¿no? El hecho no solamente sino de atacar en alguna medida a Evo Morales, no de tener una... Y es eso. Y obviamente los medios se manejan a través de agendas. Ya, Y yo creo que un medio que se respete debe manejar su propia agenda, no la agenda que pone el gobierno. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar dos opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. pero y ahí vuelvo entonces a mi pregunta inicial. ¿Qué tan monopolizadas están las agendas entonces? O sea, Muy monopolizadas. Muy monopolizadas. Claro, muy monopolizadas, porque tienes eso, ¿no? O sea, generalmente hablamos de las cosas que le interesan al gobierno. Obviamente hablar hoy, claro, hay cosas que rebasan, ¿no? Sí. La escasez de dólares, la crisis de los hidrocarburos. Claro, que son ese cosas de tipo las que hay que hablar, digamos. Tienes que hablar, ¿no? Pero ahí entro y te hago otra pregunta. ¿Tú has visto influencia en el cómo a través de este pago, digamos, por publicidad y demás? Claro, este obviamente incentivo, tiene la incentivo? tendencia. O sea, si te ponen, y cuando son generalmente programas chicos o medios así más funcionales, si va el término, obviamente el enfoque que le van a dar al tema Claro. es más, no es lo mismo decir... Es más pro gobierno, digamos. Claro. No pro gobierno, pero pro pero vas a promotor. mostrar más, digamos, ¿no? Lo que dice el ministro y lo vas a plantear más como es. Son formas muy sutiles, ¿no? Sí. Pero que sí se usan para, ¿no? Esta es la verdad, para mostrar la verdad, digamos. En ese Exacto. ámbito. Y ahí, siguiendo en este tema, históricamente, digamos, en Bolivia por lo menos, los medios siempre han funcionado como, no sé si escalera es una buena palabra, pero para subir al poder. Tienes Carlos Palenque, Carlos Mesa a la vicepresidencia, históricamente el MNR con La Calle, que era financiado incluso desde Alemania, y el MAS, digamos, podría decir ATV, algunos otros medios a principios del milenio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siempre ha sido así? ¿Por qué en Bolivia existe esa tradición, digamos? Notoriedad. Ya. Un periodista, un influencer hoy, ¿no? Alcanza notoriedad, tiene comunidad, o sea, tiene gente que lo apoya, gente que... Entonces, el salto de esa gente, como el fenómeno Carlos Palenque, Claro. ha sido muy excelente que toques ese ejemplo, es ideal, ¿no? Totalmente. Porque Carlos Palenque ha sido folclorista primero, luego ha ingresado a los medios, ha hecho obra social y ha generado un partido político que yo creo que si Carlos Palenque hubiera seguido vivo, el gran problema de él es que nunca pasó de La Paz, Oruro y Potosí. Claro. Pero con los años por ahí sí hubiera podido Yo creo que hubiera sido presidente. Yo también pienso, tengo esa... Yo creo Marcelo que Quiroga, Santa Cruz, lo mismo. Total. Aunque no quiero desviarme. No, Hablemos pero está de bien. comunicadores. Sí. Otro ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí, ese es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, Carlos Mesa siempre ha querido ser político. ¿Tú crees? Claro, Carlos Mesa no ha hecho calle, no es un periodista de calle. No. ¿Qué hacía Carlos Mesa? Yo lo demuestro a los estudiantes como más jovencito, ¿no? De cerca, digamos. Claro. Análisis político. El noticiero, él editorializaba sus noticieros. El noticiero de PAT tenía, ¿no es cierto?, largas cuñas con la información que preparaban los periodistas. Sin comentar, o sea, los hechos. Claro. ADN dijo esto, el MNR dijo esto, que eran oposición y oficialismo, digamos, y ¿no? Lo presentaba. La presentadora decía, esa es la noticia, venía la nota, y luego aparecía Carlos Mesa. El gobierno está... Y todo el análisis. comentaba Claro. el análisis. Ahora, ¿dónde está ya
Carlos Mesa, bueno, se metió a la política, sabemos, en 2003 con el MNR. precisamente por la influencia, por el respeto que tenía. ¿no es Pero ahí cierto? gana el respeto, ¿no? Haciendo análisis, en realidad. Sí, sí. Y ahí llega a ser vicepresidente, luego fue presidente, Exacto. ¿no es cierto? Yo hablabas de eso, yo llegué a la vicepresidencia como asesor de Lupe Cajías. Lupe Cajías en ese momento fue nombrada, Carlos Mesa fundó una unidad de lucha contra la corrupción. De transparencia. Transparencia. Sí. Entonces Lupe me invitó, entramos para hacer comunicación, entonces viajamos por todo el país, hicimos todo eso, ¿no? Buenísimo. De ahí vino todo lo que pasó y Carlos Mesa entró a la presidencia. Entonces lo que yo hacía era logística de medios. Yo conocía cómo era la lógica. Y eso que les digo a los chicos siempre, ¿no? Sí. En la universidad. Y yo he visto las dos áreas, los dos lados. Y este lado, digamos, en ese lado, lo que yo hacía era logística de medios, ¿no? Ya. O sea, yo agarraba a los periodistas, los llevaba, ¿no? Y ahí ha habido anécdotas, ¿no? Te puedo contar rapidito dos. Dale. Una que estábamos yendo a Cochabamba y primera vez que Carlos Mesa ingresaba al Chapare. Entonces llevamos medios de Cochabamba. Ya. Y no va que uno de los vehículos se vuelca. ¿Sabes qué? Se volcó, ¿no? Entonces recogimos, yo les dije, los llevamos al hospital. Y los chicos, los periodistas que son aguerridos, no. Se subieron a las otras y seguimos camino, ¿no? Y dejamos el auto así, pero impresionante era, ¿ya? Ya. Pero gracias a Dios no le pasó nada a nadie, ¿no? Ni un rasguño. Claro. ¿no? Entonces llegamos a la cobertura y ahí después Carlos Mesa vino, ¿qué pasó, muchachos? No sé qué, quieren, por favor. Y los dos dijeron no, y se sacaron una foto con él incluso, ¿no? Mira. Esa fue una, digamos, así. Pero ese camino. Y otra, tenía una entrega de una obra, no sé qué, al norte de Santa Cruz. Entonces conseguimos un avión del TAM Sí, ya. y llevamos a los periodistas hasta el lugar. Ya. Volvimos y ese avión del TAM a la semana se cayó. Así dos cosas que me pasaron en esa Claro, época. totalmente Así, anécdotas. Entre paréntesis, cierro paréntesis. Pero No, ahí, pues está bien. pero digamos, Carlos Mesa llegó al poder por eso, ¿no? Y después, claro, no se fue bien, creo yo. Sí, no se fue bien, pero lo acompañó, creo que el tema de los medios mucho tiempo, ¿no? Durante la vicepresidencia. Sí, lo ha acompañado mucho tiempo. Y ahí... ¿Cuál es la explosión de Carlos Mesa para volver? Ya. Y yo creo que ha sido una entrevista. ¿Para volver a la política? Claro, cómo se plantea como el opositor de Evo Morales para las elecciones fallidas de 2019. ¿Cómo fue? Fueron 2 años antes. Ya. Carlos Mesa había ingresado, como todos, a esa lucha por recuperar el mar. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no sé si te acuerdas, va a una entrevista en Televisión Nacional de Chile. Justamente tenía un terno y una corbata de color naranja, el color de Comunidad Ciudadana. Claro. Seguramente no se imaginaba, de repente, y no sé si tiene algo que ver. Ya. Pero el color naranja, ¿no? Tenía una corbata naranja, me acuerdo. Y tuvo una entrevista y un ping-pong espectacular, con un performance brillante. Buenísimo. ¿No? Con el periodista. Y defendió la causa marítima de una forma. Y ahí asumió el protagonismo, ¿no es cierto? El tema se perdió. Pero creo que esa entrevista ha sido lo que lo ha catapultado. Le ha dado fuerza, políticamente para como volver. Para proyectarse a la candidatura. No sé si hoy tendrá la musculatura suficiente para hacerlo. Ya. Entonces, volviendo, digamos, a la pregunta, es eso lo que dices, es que te vean, ser conocido, tener relevancia en la cabeza de eso, notoriedad. Sí. Interesante. Es básicamente eso. Y ahora, digamos, juntando esas dos cosas con las que estamos empezando, uno, la monopolización de las agendas, digamos, de medios de comunicación, dos, esta notoriedad que siempre ayuda a los partidos o a los caudillos. ¿De qué nos tenemos que cuidar ahora que se viene elecciones judiciales, capaz referéndum acompañado el siguiente año, elecciones generales? ¿Qué hay que cuidar cuando vemos noticias, cuando vemos redes sociales? ¿De qué nos tenemos Básicamente, mi consejo es que siempre busquemos los medios oficiales. Porque sí, va a ser un tiempo en el que se van a generar fake news, se van a generar... Ya tenemos la inteligencia artificial. Claro. Ya has visto lo que le han hecho ¿qué se llama? Al candidato presidencial en Estados Unidos, al magnate expresidente...
Clinton? No, pues al expresidente, Trump. A Trump, a Donald Trump, que le han creado con inteligencia artificial un escándalo ahí cerca del Capitolio, no sé qué. Ah, ¿sí? No había visto. Este tipo de cosas. No creo que pase en Bolivia, pero bueno. Pero puede ser, porque aquí somos famosos por tener guerreros digitales de un bando, del otro bando. Exactamente. Entonces hay que cuidarse de eso. ¿Y cómo? Recurriendo a los medios y a las plataformas en las que generen justamente, que tengan los tesoros que hemos, la credibilidad y ¿no? Claro. Busca medios oficiales. No oficiales, pero busca creíbles. Creíbles. ¿No? Y dentro de esta influencia que tiene el gobierno dentro de los medios, ¿podrías mencionar alguno, además del deber, en el que podríamos confiar? ¿O del que deberíamos estar atentos? Brújula Digital, de mi querido amigo Raúl Peñaranda, después Grover y Apura, que tiene Oxígeno, ¿no? Urgente Bo. Hay varios medios digitales que puedes consultar. Solo hay que buscarlos. Sí, y generar eso, o sea, hay, ¿no? Buscar, y ellos trabajan todos los días, ¿no? Después Innova Press también, de Marcelo. Ahí está, ese no lo conozco. Hay varios, sí, hay varios. Cacho. Y ves que la gente se interesa, bueno, en el informe justo del que estábamos hablando, que me has pasado, la gente cada vez ve menos noticias en páginas oficiales. Se van más al tema de redes sociales y demás, entonces has visto una pérdida de credibilidad en los medios y eso a causa de tal vez las redes sociales, guerreros digitales y demás, ¿cómo los ha perjudicado a ustedes? Eso pasa por otra cosa. Lo que pasa es que yo creo que plataformas como TikTok, como Instagram, te dan la posibilidad del scroll. Claro. Yo creo que por eso ha tenido éxito el formato del explainer, que en muy poquito tiempo te explica una noticia, ¿no? Ese formato no lo ha inventado Prisa. No. Pero sí, digamos, ella ha sido la primera que lo ha innovado con el deber aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos formatos de explicarte las cosas en un poquito tiempo hace que la gente se vea, porque si no te haces scroll. Cuando tú haces cuando tú generas una noticia, ¿cuánto tiempo te puede llegar a ver? Generalmente agarran el lead, lo principal, o sea, tienes que darle la mayor cantidad de información en los primeros segundos. 3 segundos, 2 3, segundos. 4 segundos. Sí. Si lo agarras, te aguanta 10. Ajá. Y si lo agarras mejor, ya, ok, hasta 1 minuto. Exacto. Pero no, ¿qué? 1 minuto. 1 minuto es una eternidad ahora. Sí. ¿No? Entonces, ese es el tema. Que se ha cortado, digamos, el spam de atención de la gente. Eso es lo que les está ganando. Claro. Además, la gente lee menos. También. Entonces, obviamente, ahí está la ventana de oportunidad, creo yo. Ya. Darle el desafío de ¿no? comprimir todo y darle información veraz en 30 segundos. ¿Difícil? Muy difícil. Porque realmente lo ideal es que tú le des el contexto, que le des toda una... Exacto. ¿no? Que la gente tenga, claro, o sea, yo enseño el hecho de que cuando tú haces una noticia que tenga todos los elementos, que tenga toda la... Exacto. ¿no? Pero esto salta, pues, necesitas comprimir todo, hacer 30 segundos, dar todo eso en menos tiempo. Es un desafío pero ese es el desafío que tienen los jóvenes. Ahora, totalmente. Ahora sí quiero pasar un poquito a tu experiencia. Quiero preguntarte si por la publicación de alguna noticia te has metido en problemas. Sí. He visto el tema del deber, he visto noticias del Hotel Las Américas, más que nada, Banco Fácil, capaz una de esas dos te ha metido en problemas, o otra tal vez. Yo tengo una experiencia muy, muy fuerte en ese ámbito porque cuando trabajé en Página 7, ya. Hubo una investigación que hicimos sobre 54 cadetes que habían ingresado por muñeca, por recomendaciones de diputados. Entonces, me llegó esta información, ¿no? Y me llegó la información así, un documento, todos los documentos. Claro. Entonces, yo lo que hice fue confirmar las fuentes. Fui a la Universidad Policial y el director de la Universidad Policial me dijo, sí, efectivamente, hay este problema. Fui al comandante de la policía y el comandante de la policía me dijo,
no saques esto, toma esto. En vez de esto, Claro. acá esto otro, era otra noticia. Y- Yo le dije, no, si quiere usted me da esto más, yo lo Publico publico. las dos, claro. Pero si no, yo venía a responder, usted va a responder, no, yo de eso yo no voy a responder nada. Mañana va a salir, Claro. o sea, contraparte. Al día siguiente publicamos, porque teníamos todos los elementos, Claro. publicamos. El de la Universidad Policial había confirmado el hecho, el comandante de la policía prefirió no referirse al tema y publicamos el tema. Fue una bomba, Me imagino. fue una bomba. Claro. ¿No? Porque empezaron investigaciones, empezó todo el tema, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, ¿no? y de ahí empezaron también amenazas. Ya. Yo recuerdo mucho que el director del periódico me llamó a su oficina un día, porque él tenía seguridad. Lord Garafulik tenía una persona de seguridad, porque una persona... Claro, porque es público, digamos. Ajá. Entonces, de ahí un ex policía. Y me dice, mira, este muchacho estaba pasando por comando, porque estaba cerca, a 2 cuadras estaba el comando de la policía, y lo han llamado, y le han dicho que te cuides. Un toque fuerte. O sea, Claro, amenazas, en serio. amenaza directa, Totalmente. ¿no? Una colega ya fallecida hoy, Ya. me decía, oye, soy amiga del abogado de la policía, y ¿tienes hermanas gemelas? Yo, sí, que se cuiden. A la punta. Ya. O sea, No, fuerte, fuerte, en serio. me acuerdo que la mamá de mis hijos estaba llegando a la casa con mi hijita en brazos, ahora ya tiene 14 años mi hija, y al cerrar la puerta un varón vestido de mujer le empujó la puerta. Ella pudo cerrar la puerta. Entonces estábamos realmente muy asustados en esa época, ¿no? Ha sido Claro, una experiencia presión, un terrible, seguimiento complicado, ¿no? Pucha. Y al final Sí. destituyeron al comandante y ahí cesaron, sí, todas las amenazas, pero hemos sacado, o sea, ese fue el resultado. Claro. Una investigación periodística que incomodó, que ha tenido un tiempo de evolución, porque hemos seguido sacando cosas, pero que al final acabó con la Repercusiones destitución del comandante. personales, claro. Y este tipo de persecución a periodistas, desde que te ha pasado eso, tal vez antes y ahora en la actualidad, ¿ha aumentado? ¿Tú ves miedo desde el periodismo dentro del deber o afuera del deber? Sí, claro, mira lo que está pasando en Venezuela. Claro. En Venezuela todos los periodistas independientes reportan desde fuera de Venezuela. Sí. Y claro, yo hasta el momento te digo, aquí hay libertad de expresión, pero espero que esto no cambie, ¿no? Y que no ocurra como en Venezuela, que los periodistas independientes tengamos que salir. ¿Ahora estamos en ese camino? Espero que no. Soy optimista, espero que no. No. Yo realmente no veo, digamos, que haya... Obviamente sí hay medios yo creo que esto llega a no te doy publicidad hasta ahora. Ya. ¿No es cierto? Pero realmente creo que los medios salen los ministros cuando hay una denuncia, sale el gobierno a responder, pero creo que no podría decirte que haya una persecución, que haya lo que está pasando en Venezuela. Claro, que llega a ese punto. Ok. Ni por asomo, creo que todavía no estamos en ese... Y ahora espero sí. que nunca estemos. Ojalá que sea. Ahora, una última pregunta, y justamente es para los changos que ahora quieren hacer periodismo, tal vez que están estudiando o simplemente quieren aparecer frente a una cámara hablando. ¿Qué les dirías? Partido en dos. Como consejo para su trayectoria profesional y como consejo para poder ejercer su libertad de expresión. Que le metan, que realmente cada vez está más devaluado el periodismo, ¿no? Prefieren dedicarse a otras cosas los jóvenes, que se animen como ustedes, y los felicito. Gracias. ¿No? A esto. Y lo que te dije, los 3 consejos claves. 1, que seas persistente, que persistan en el tema, aunque es difícil, que busquen medios de monetización, que no se cansen en eso, que generen nuevas ideas. Ajá. Número 2, que obviamente siembren credibilidad y van a cosechar éxitos en el futuro, eso es seguro. ¿De qué depende la credibilidad? Sí, solo para terminar.
La credibilidad, contar la verdad, acercarte lo más posible a la verdad. Yo puedo ser muy bolivarista, ¿no? Sí. Pero si es que el Bolívar le va mal ante un equipo Hay que decirlo. X, hay que decirlo, ¿no es cierto? Sí. No lo voy a... No, eso, no. Mi corazoncito tiene que estar aparte y decir la verdad. Acercarte más a la verdad. La verdad tú siempre la vas a ver desde tu punto de vista de A o de B, o sea, de diferentes facetas. Pero la idea es que tú te acerques a la verdad lo más posible. Yo no creo que, o sea, sí, eso implica dejar de lado un poco lo que tú, y mostrar hechos. Porque con hechos, con documentos, con cosas, ahí vas a generar tu credibilidad. Ya. Mostrando hechos, documentos, acércate a la verdad. Un caso chiquitito que te cuento, el caso Kushner. Claro. Cuando ocurrió el accidente, el hombre era un asesino. Ahora no sé en qué anda, creo que ya lo han condenado. Sí, pero bueno, sí. pero, o sea, era un asesino que no sé qué, pero resulta que a nadie se le ocurrió ir y preguntarle al hombre, a ver, contarnos tu versión. Claro. El deber lo hizo. Y obtuvo una entrevista Con él. con él en la Ya. cárcel. Ya. Y él pudo contar su verdad. Y no sé si eso equilibró las cosas, no sé cómo fue al final. Al final lo sentenciaron. Lo han sentenciado. Pero parece que van a reabrir el caso. Lo han sentenciado todo el tema, pero no sé qué fondo ha podido tener, pero lo claro ahí ha sido que esa ha sido la misión de equilibrar las cosas. Claro, le dieron voz. Siempre hay la otra parte. No hay, mientras una persona es acusada, no es autora, es sospechosa, es presunta. ¿Qué Entonces, presunción de ese tipo de inocencia? respeto, ese tipo de cosas te va a ir ganando, ¿no? Porque generalmente, y lo peor, Sí. si tú cometes un error, ¿no? Hablando de Twitter, por ejemplo, tú cometes un error en Twitter, aunque hagas 1000 tweets, va a quedar el que te equivocaste, como así, como marcado. ¿Verdad? ¿No es cierto? Sí. Entonces, aunque hagas, pero la recomendación es hacer las mil aclaraciones que Claro. sean necesarias. Entonces, construir una credibilidad, eso es importante para usted, creo yo. Súper. Mil gracias. No sé si quieres aumentar algo, si nos hemos olvidado. No, de hablar. muchísimas gracias, un saludo y no, yo definitivamente les agradezco, ha sido un honor y hablar de lo que más me gusta, que es el periodismo, y un gusto pues y que les vaya muy bien Igualmente. y que pronto estemos celebrando el episodio 100. ¿No? Ojalá Y que además sí. con una comunidad bien ganada. Eso, que así sea. Igualmente para Doy Fe. Gracias. Que crezca mucho. Gracias. Gracias.